Buenas noches, estamos otra vez de nuevo aquí ya conectados en este Facebook Live, un especial sobre la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y les quiero presentar dos invitados muy especiales. En primer lugar, Abel Amado. Abel es el secretario general de Cintra Teléfonos, que es la organización sindical de los trabajadores de TV, la más grande. Abel, buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación. Emanuel, buenas noches y cordial y fraternal saludo a todos aquellos que nos acompañan en esta hora. Y está también con nosotros Jason Cifuentes, él es integrante de la Comisión de Reclamos de Cintra Teléfonos. Jason, buenas noches, también muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas noches a todos. Manuel, muchas gracias por la invitación y sí, aquí hoy conectados con todos ustedes para hablar sobre la defensa de nuestra ETV. Bueno, entonces comencemos hablando de la historia, de cómo fue esta victoria que alcanzamos frente a las pretensiones del alcalde Peñalosa de feriar este patrimonio público estratégico de la ciudad. Yo me acuerdo el día que nos posesionamos como concejales de Bogotá, Peñalosa fue a echarse un discurso y en ese discurso dijo que definitivamente la ETV tenía que privatizarse, que no era viable. Y en consecuencia con esto, en su plan de desarrollo incorporó o incluyó un artículo que permitía la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá sin ningún tipo de sustento o de argumentos. Y esta fue una de sus principales políticas. Es más, él se había quedado con las ganas de privatizar la ETV en su primer gobierno y llegó este segundo gobierno a tratar de feriar este patrimonio de la capital de la República. Abel, cuéntenos cómo fue esa historia de cómo derrotamos esa privatización por parte del alcalde Peñalosa. Bueno, una vez que tenemos conocimiento y se posiciona como alcalde Enrique Peñalosa y conociendo la tradición de burgomaestre privatizador de las empresas públicas, nos damos a la tarea en Cintra Teléfonos y trazamos un plan estratégico dividido en tres ejes fundamentales: la defensa del patrimonio público desde lo social, lo político y lo jurídico. Y la primera batalla que tuvimos fue en las sesiones del Consejo. En mayo, el alcalde Peñalosa presentó al Consejo de Bogotá su plan de desarrollo, incluyendo la posibilidad o un artículo que le permitía vender las acciones del distrito en la ETV. ¿Cómo fueron esos debates en el Consejo? ¿Qué se hizo alrededor de esa discusión de ese plan de desarrollo de Peñalosa? Los debates fueron arduos, fueron muy duros, toda vez que nos tocó luchar contra 32 concejales que levantaron la mano para la venta de nuestra empresa, todos del Partido Liberal, Conservador, todos los partidos, Partido Liberal, Centro Democrático, todos estuvieron en contra. Tuvimos la participación en dos oportunidades en defensa en directo en el Consejo y dimos la suficiente argumentación del por qué no se debían vender nuestra empresa. Y eso, yo me acuerdo que nosotros nos llenábamos de argumentos, y dábamos los debates, y dábamos explicaciones, mostrábamos las cifras, pero lo único que repetían los concejales peñalosistas era el mismo discursito trasnochado de Peñalosa, que ETV era absolutamente inviable. Y recuerdo también que mientras nosotros dábamos las discusiones dentro del consejo, afuera del consejo estaban los trabajadores y ciudadanos en general movilizándose masivamente en contra de esa privatización. ¿Se acuerda, Jason, cómo fue esas duras jornadas de lucha y de movilización democrática en contra de esa propuesta de Peñalosa? En estas movilizaciones que hicimos en el Consejo, arrancábamos tipo 9 de la mañana y terminábamos a la medianoche cuando se terminaban las sesiones de discusión del plan de desarrollo en el Consejo de Bogotá. Estudiantes, trabajadores, la ciudadanía en general, todos acompañando en estas movilizaciones. Fueron unas jornadas muy fuertes, pero pues el amor por nuestra ETV nos permitía y nos daba las fuerzas de donde ya no las teníamos. Entonces fue muy importante, no solamente en el consejo, sino también los viernes organizábamos marchas de antorchas, hacíamos carnavales para la defensa de ETV, andábamos por todas las séptimas y la vinculación con la ciudadanía fue muy grata. El respaldo de las mayorías fue muy gratificante, que todos nos unimos en una misma lucha y el tiempo hoy, después de 4 años de iniciar este debate, hoy nos da la razón y nos llena de alegría haber podido derrotar a Enrique Peñalosa en la venta de TV. Tenemos ahí un video de algunas de las movilizaciones, uno de los plantones que hicimos durante una de las discusiones del plan de desarrollo del alcalde Peñalosa. Veamos rápidamente este video. Todavía falta mucho por recorrer en esta larga lucha para evitar que Peñalosa le entregue la ETV a alguna de estas transnacionales. No solo falta la votación
en la plenaria del Consejo, sino que falta todavía mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo vamos a seguir acumulando fuerzas, vamos a seguir levantando esta ciudad, porque ni sueñe Peñalosa, ni los señoritos neoliberales que nos rodean, que nos vamos a quedar quietos. Aquí con la movilización cívica y democrática vamos a llevarla por toda la ciudad para levantar a todo un pueblo en defensa del patrimonio público y en contra de estos actos de corrupción, que lo único que buscan es que Carlos Slim y estas transnacionales se sigan enriqueciendo con nuestras riquezas. Así que ánimo, compañeros, que el camino es largo y tenemos todas las condiciones para derrotar a Enrique Peñalosa. Muchas gracias, compañeros. Bogotá sí tiene arreglos y tú votas por el Polo 3. Bueno, así eran esas jornadas, como lo decía Jason, desde muy temprano hasta altas horas de la noche, luchando con consignas y tratando de manifestar nuestra inconformidad frente a lo que estaban haciendo las mayorías de Peñalosa en el Consejo. Un saludo especial a Miguel Poveda, a Daniela Ortega, a Angie Salamanca, a William Vargas, trabajador de la empresa, un saludo muy especial, y a Johnny García, que están conectados a este Facebook Live. Bueno, los peñalosistas entonces, Abel, aprobaron por mayoría ese Plan Nacional de Desarrollo. Yo me acuerdo que cuando lo aprobaron yo les dije que les dábamos nuestra palabra que íbamos a hundir esa privatización. Luego de la aprobación de esta norma y del Plan de Desarrollo, ¿qué siguió en la táctica definida por los trabajadores de la empresa para hundir la venta de la ETV? ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que se dieron al respecto? Bueno, a nivel social, y aprovecho el espacio para darle gracias a todos los compañeros trabajadores de TV, a la comunidad, a las organizaciones sociales y sindicales que nos respaldaron en este proyecto tan grande. Iniciamos unas acciones jurídicas, unas acciones sociales, tuvimos 46 movilizaciones y unas acciones políticas. Dentro de las políticas, una a destacar es el Cabildo Abierto. Logramos reunir 75.000 firmas, a sabiendas que solamente necesitábamos 35.000 firmas. Fue un éxito rotundo y un respaldo de la comunidad en defensa de nuestra empresa. Eso es bien importante, cómo los trabajadores se unen con los usuarios, con la ciudadanía en general, para luchar por una reivindicación tan justa como la defensa del patrimonio público. El Cabildo se realizó, lo intentó sabotear Peñalosa, porque ustedes recordarán que hizo todo lo posible para llenar esos asientos y ese auditorio de contratistas de la administración distrital, y los trabajadores, que eran uno de los principales interesados en este asunto, pues casi que ni siquiera pudieron entrar a ese recinto. Ese Cabildo se realizó en el 2017. Y después del Cabildo continuó la estrategia con una demanda o varias demandas que se interpusieron en contra de la privatización. Fueron tres principalmente las demandas. Una de Atelca, que es el sindicato de profesionales técnicos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Otra de Sintra Teléfonos, organización de la que Abel y Jason hacen parte, y otra de la bancada del Polo Democrático Alternativo. Tres demandas que se unificaron en un solo proceso. Y esas demandas pues tenían una serie de argumentos. ¿Qué pasó al fin con las demandas, Abel, para que nos explique rápidamente? Bueno, después de que se inician estas acciones jurídicas, finalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos da la razón en el sentido de que no estaba ajustado en el plan de desarrollo la propuesta del señor Peñalosa, y expiden unas medidas cautelares donde se frena y se para la venta de nuestra ETV. Me acuerdo que esas medidas cautelares salieron el 10 de mayo del año 2017. Me acuerdo muy bien porque yo cumplí el 11 de mayo y ese fue el mejor regalo de cumpleaños que he tenido en toda mi vida. Conocer la noticia que se había frenado, por lo menos con una medida cautelar en ese momento, la venta de la ETV. Y seguimos con ese proceso en primera instancia, terminamos ganando esa demanda en primera instancia y finalmente el tribunal nos dio la razón. Sí, de acuerdo, pues esa felicidad no solamente de su cumpleaños, sino para todos nuestros empleados de TV y para toda la comunidad de Bogotá, porque es que mantenemos y seguimos en la lucha después de tantos intentos de privatizar una empresa pública que da muchos resultados, genera balance social para la ciudad, es útil como el día de hoy se ha demostrado.
Bueno, Jason, y Peñalosa siempre argumentó que la ETV era absolutamente inviable, que eso incluso el presidente de la compañía, este señor Castellanos, dijo que era como unos zapatos viejos y que no podía competir ni tenía ninguna posibilidad y que en la medida en que no se vendiera la empresa, el distrito iba a perder valor porque la empresa iba a deteriorarse sus indicadores financieros. Eso lo dijeron hace 3 años y medio. Después de 3 años y medio, a pesar de la mala administración de Peñalosa, ¿cuál es hoy la situación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? Bueno, vamos a refrescar un poco las cifras. ETV, primero que todo, no lo vamos a tener que ver como una empresa simple de telecomunicaciones, es un grupo empresarial que tiene, que la comprenden 3 empresas, entre ellas está Colbatel, que es dueña, ETV es dueña del 88%, Skynet, Skynet es una empresa que nos presta servicios de comunicaciones por satelital, muy similar como lo provee DirecTV. Y tenemos unos contratos con la Armada Nacional, todos los buques de la Armada Nacional van soportados sobre la tecnología de ETV. Y tenemos otra empresa que es Américas BPS, que es O sea, es un grupo económico, ETV es un grupo económico del sector de las telecomunicaciones. ETV como empresa matriz, tenemos una filial que es de comunicaciones satelitales, tenemos otra empresa que es de servicios de call center y tenemos otra tercera empresa que también hace parte del grupo empresarial, que es Colbatel, que presta servicios de telecomunicaciones. No es una empresita ahí nomás, es un grupo empresarial. Sí. Sobre todo lo que maneja ETV, entonces vamos a dar unas cifras para que más o menos podamos magnificar qué representa la empresa de nosotros los bogotanos. Tenemos unos activos superiores a los 4 billones de pesos. Billones con B de billete. Billones con B de billete, correcto. Actualmente tenemos un patrimonio líquido de 1.8 billones de pesos que empiezan a dar un apalancamiento muy fuerte. Sobre el EBITDA, tenemos un margen EBITDA del 37,4% que nos permite tener un nivel de apalancamiento y financieramente es viable una empresa, que era todo diferente a lo que nos decía Enrique Peñalosa y Jorge Castellanos, y una utilidad neto integral. Acá es donde viene lo más interesante y donde inicia nuestra discusión hace 3 años. En el año 2010, bueno, ya casi vamos para los 4 años, sobre las utilidades netas. En el último reporte integrado de ETV en el año 2018, ya reportamos unas utilidades superiores a los 42.000 millones de pesos. ¿Esas utilidades para dónde van después? Esas utilidades se van a repartir en su porcentaje a los accionistas, de cuál es el 80% el distrito, y se reparten estos dividendos, en la mayoría pues va al distrito. Es decir, esas utilidades se convierten en educación, en salud. Abel quería también manifestarnos algo al respecto. Yo quisiera que todos las personas que nos están siguiendo en este momento sepan que ETV no solamente es Bogotá. ETV tiene participación a nivel nacional. Nosotros tenemos la participación del Centro de Tráfico Internacional del Cúcuta, tenemos 2 salidas más en fibra hacia el exterior, por Ureña y San Antonio en Venezuela. Estamos en todos los departamentos de Colombia. Somos dueños del 98% de la Telefónica de los Llanos, el 98% de la telefonía de Girardot. Estamos en todos los departamentos, estamos en Tolú, estamos en Cartagena, estamos en Medellín, estamos en Bucaramanga. ETV no solamente es Bogotá, por eso es que tenemos que seguir y fortalecer nuestra empresa para prestar el mejor servicio de cara ya al día de hoy al tema de la conectividad y la ley de 1978 el 25 de julio del 2019 para prestar un buen balance social no solamente a Bogotá, sino a todo el país. Ahí tenemos una empresa que está fortalecida, que tiene una infraestructura suficiente para prestar estos servicios de conectividad. Y hay que decir que ETV hoy tiene la red de fibra óptica más moderna del país, muy superior a la de Claro, a la de Telefónica, a la de otros de sus competidores. Y frente a esa afirmación que hacía Peñalosa, o que hizo Peñalosa durante mucho tiempo, diciendo que ETV no era competitiva y no podía crecer porque no podía competir con estas otras multinacionales, les quiero dar un par de fibras. Frente al tema de usuarios de fibra óptica, en el año 2015 ETV tenía 108.000 usuarios de fibra óptica. Para el año 2018 cerró con 338.000 usuarios de fibra óptica. O sea que esos usuarios prácticamente se multiplicaron por 3 y nos decían que no podía competir, que no podía mejorar sus ingresos, que no podía mejorar el número de usuarios. Y miren los usuarios de televisión. En el año 2015 ETV tenía 69.000 usuarios de televisión.
para diciembre del año 2018 aumentaron esos usuarios a 130.000, o sea, de 70.000 a 130.000, casi que se duplicaron también esos usuarios. Y eso que con una mala administración por parte de Peñalosa y Castellanos. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Bueno, finalmente Abel y Jason, para pasar ya a otro bloque, vamos a tener otros dos invitados. Pero siempre que uno pone algo sobre ETV en las redes o algo, no falta quien salte a decir, no, es que ustedes solo defienden esa empresa por los inmensos beneficios que tienen los trabajadores de esa empresa y que ustedes son como una especie de indeseables que porque tienen algunos derechos convencionales. Yo quisiera que ustedes nos contaran, bueno, en realidad esos beneficios convencionales son tan extravagantes como los pintan y en realidad eso puede llevar a problemas financieros de la empresa, Jason. Efectivamente han salido a malinformar a la ciudadanía, a decirle que los sindicatos acabamos con las empresas. Eso se escucha de voz a voz. Uno de los ataques del partes, pero les quiero dar una cifra y hablamos acá con cifras. Los beneficios convencionales de los empleados de ETV actualmente, según el reporte integrado del 2018, son de 62.000 millones de pesos. Si los contrarrestamos de acuerdo con los ingresos, no representan ni siquiera el 4% de los ingresos de ETV. Muy por debajo a otras empresas del sector financiero, sector industrial, donde dan un mayor margen de beneficios a sus empleados. Y es la tendencia normal que está dando el mundo empresarial para darle mejores beneficios a sus empleados. Entonces eso rompe con esa gran mentira que le han dicho que nuestros beneficios le cuestan mucho a la ciudad, le cuestan mucho a la empresa y por lo tal la vamos a llevar a la quiebra. No, eso es absolutamente falso. Pero además hay que decir esto, del presupuesto del distrito no se le asigna ni un centavo a ETV. ETV es autosostenible, es decir, con sus propios ingresos paga los costos, la nómina laboral, etcétera, y de ahí le quedan unas utilidades también para el distrito. Y además, añadir eso, yo creo que ETV es la prueba de que puede haber una empresa sólida que le genere y que le dé beneficios convencionales a sus trabajadores. Yo tuve la oportunidad de luchar muy cerca a los trabajadores de Claro y no se imaginan el maltrato, los distintos atropellos que padecen los trabajadores de esta multinacional del mexicano Carlos Slim. ETV lo que demuestra es que en lugar de maltratar a los trabajadores como se hace en otras multinacionales, lo que se puede hacer es tener una convención colectiva con una serie de beneficios y de todas formas generar utilidades para ETV. Entonces, yo les quiero agradecer a los dos por asistir en este primer bloque. Recuerden, ETV no se debe privatizar fundamentalmente por 3 razones. Le genera ingresos importantes al distrito para invertir en educación, en salud. En segundo lugar, es una empresa con un enorme potencial, tiene la red de fibra óptica más moderna de Colombia. Y en tercer lugar, el oligopolio privado de las telecomunicaciones dominado por Claro y por Telefónica le ha hecho un inmenso daño a este país, de acuerdo con los mismos informes de la OCDE. Bueno, nos escribe César Fierro y nos pregunta qué hacer para fortalecer ETV. Ahora vamos a explicar cuál debe ser el plan. Y Alexander Llano nos dice, Peñalosa también despidió a muchos trabajadores. Así es, y ahora en el segundo bloque vamos a hablar sobre los despidos arbitrarios e injustificados en la empresa durante la administración de Castellanos y también vamos a explicar qué se debe hacer para fortalecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Mientras tanto, los invito a ver este cortísimo video para seguir en el segundo bloque con nuestros invitados. Muchas gracias, Abel, y muchas gracias, Jason, por sus explicaciones y por venir aquí a este especial de Facebook Live. Gracias, Manuel, por esta invitación y la verdad que es la realidad que estamos viviendo. Gracias, Manuel, por su invitación y acá a todos los que nos están acompañando, muchas gracias por estos minutos que nos dan. Uno de los ataques del peñalosismo es que me opongo a todo lo de Peñalosa porque odio al alcalde. Pues bien, me encuentro aquí al frente de la ETV, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y estoy acá porque este es un buen ejemplo, el caso de la ETV, que las posiciones del polo son bien argumentadas y que los hechos nos han venido dando la razón en nuestras posiciones en contra, en rechazo de las políticas del alcalde Peñalosa. Vean esta historia para que vean cómo hemos tenido la razón y Peñalosa le ha mentido a la ciudad para justificar sus grandes negocios. Desde el primer día de su gobierno, Peñalosa dijo que ETV era inviable, que la empresa no era competitiva y que había que venderla, que había que privatizarla, porque de lo contrario la empresa iba a perder valor y eso le generaba un detrimento patrimonial al distrito. No pensemos que tenemos una empresa de teléfonos, pensemos que tenemos $1.000 millones. No se incurrió en un gasto
que pudiera haber constituido un detrimento patrimonial de no haber sido aprobada la venta por el Consejo. Cada mes que se demore, cada semana, cada día, primero que todo, pierde valor la empresa. Con los mismos argumentos, las mayorías de Peñalosa en el Consejo de Bogotá aprobaron en el plan de desarrollo un artículo que autorizaba la privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Afortunadamente, los trabajadores de la empresa, sus organizaciones sindicales, Intrateléfonos, Atelca y la bancada del Polo Democrático Alternativo dimos una gran lucha en las calles y en las instancias judiciales. Y los concejales que con su voto están aprobando esta privatización, ni la administración, ni el alcalde Peñalosa, no se hagan ilusiones que con este acto ilegal van a poder vender la ETV. Y les doy mi palabra, y le digo a quienes nos vemos por internet, que los vamos a derrotar, señores secretarios y señoras secretarias. Los vamos a derrotar en la calle, con la movilización, con la gente peleando pacíficamente, protestando, y en los tribunales, porque esto es abiertamente ilegal. Aquí la lucha apenas inicia y vamos a derrotarlo, les doy mi palabra. Y finalmente logramos derrotar esta intentona de privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Muy a pesar de esta administración que ha querido marchitar la empresa para feriarla a la barata, por ejemplo, marchitando el parque automotor o sacando los equipos que tenía para vender en las tiendas de la ETV se ha venido fortaleciendo. ¿Cómo será de buena esta empresa que logra fortalecerse a pesar de una pésima administración? Ha venido creciendo en utilidades, en el EBITDA, en el número de usuarios, tanto que decían que ETV no podía competir con las otras multinacionales, pues viene creciendo también en el número de usuarios, de acuerdo con los mismos informes de la compañía. ¿Se imaginan que hubiese podido vender la empresa? Este patrimonio estratégico estaría en manos de un oligopolio privado como Claro, de Carlos Slim, y no en manos de los bogotanos y de las bogotanas. Por eso hay que seguir luchando por defender el patrimonio público, y en esta contienda electoral que se avecina, pues hay que mirar muy bien cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. En mi caso particular, estoy proponiendo, junto con la coalición que encabeza Claudia López, que defendamos ETV como un patrimonio estratégico, que la fortalezcamos, que sigamos extendiendo la red de fibra óptica por toda la ciudad, conectando más hogares al internet de mayor velocidad, porque además lo que paguen en sus facturas, pues se van a reinvertir en la ciudad, en los bogotanos y las bogotanas. Sigamos luchando por el fortalecimiento del patrimonio público de la ciudad, de sus empresas públicas, y particularmente por la defensa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que, como quedó demostrado, hasta el mismísimo Peñalosa le tocó reconocer que es una empresa con un enorme potencial, como lo advertimos durante muchos meses de debate en el Consejo y de lucha en las calles. Yo sé que en Bogotá se cometen atropellos, todos ellos contra la gente y su dignidad. Pero hay alguien que lucha contra los corruptos y por la verdad. Bogotá sí tiene arreglos rigurosos y el primero en defendernos. Bogotá sí tiene arreglos, solo vota por el Polo 3 al Consejo. De una, con Claudia de una. Ya sé, en ciudad existen injusticias, pero hay un valiente que defiende la verdad. Y con Claudia esto va a cambiar. Vota Polo 3 al Consejo en Bogotá. Bogotá sí tiene arreglo, defender nuestros derechos, es su sello. Bogotá sí tiene arreglo, un equipo con propuestas, el equipo de Robledo. Bogotá sí tiene arreglos rigurosos y el primero en defendernos. Bogotá sí tiene arreglos y tú votas por el Polo 3 al Consejo. Primero, buenas noches a todos. Gracias, Manuel, por la invitación. Yo sé, en Bogotá se cometen atropellos, todos ellos contra la gente y su dignidad. Pero hay alguien que lucha contra los corruptos y por la verdad. Bogotá sí tiene arreglos rigurosos y el primero en defendernos. Bogotá sí tiene arreglos, solo vota por el Polo 3. Encontró unos hallazgos alrededor de 4.000 millones de pesos.
Esto quiere decir que la empresa de ETB operativamente no ha funcionado como debe ser. Nosotros hemos denunciado todo esto a los entes de control y adicionalmente ellos vienen con una administración, un boicot administrativo y han dejado estacionada la empresa. Esto también nos ha llevado a generar estas denuncias y muy hábilmente Castellanos y Peñalosa salen a los medios a decir que la empresa es totalmente productiva, donde no ha sido así estos últimos años o ha generado, por ejemplo, este boicot no nos ha permitido generar una posibilidad de avance y salen a los medios a desinformar a la ciudadanía. Pues más o menos este ha sido el balance administrativo. Sí, una política de marchitamiento en varios frentes. Por ejemplo, una de las cosas que hizo esta administración fue sacar de las tiendas de TV y particularmente la tienda del centro los equipos móviles que estaba vendiendo, los celulares y las tabletas. Los quitó, es una tienda de telecomunicaciones, de telefonía móvil en donde no se venden celulares, esto es un absurdo, y de acuerdo con un informe de la Contraloría los guardó en una bodega por la cual estamos pagando un precio por la custodia de esos equipos. Esto pues por supuesto es una política dirigida a marchitar la empresa. Delibia ha sido una persona muy estudiosa del tema del parque automotor de TV, que es otro de los problemas que tenemos. Una política o parte de la política de marchitamiento de la empresa se ha relacionado con el tema del parque automotor. ¿Por qué no nos cuentas qué es lo que ha hecho Peñalosa y Castellanos frente a el parque automotor, que son los vehículos que ETV ha adquirido a lo largo de su historia para poder cumplir con sus funciones y prestar un adecuado servicio? Buenas noches, Manuel. Gracias por la invitación. Realmente por sustracción nos están acabando el parque automotor. Inicialmente comenzaron a sacarnos los vehículos con avalúos para sacárnoslos mecánicamente. Sencillamente decían que no estaban, ya podían seguir en el servicio porque sencillamente costaba mucho más el arreglo que el vehículo. Entonces de esa manera comenzaron a sustraernos la herramienta de trabajo de nuestros compañeros conductores. En este último año, en el 2018, comienzan a sacar, ya se descararon y sacaron 228 vehículos exactamente para la venta de la empresa, en donde para la venta de esos vehículos. En ese momento nos dejan solamente 84 vehículos en circulación y al servicio de ETV. Claramente nuestro punto convencional dice que los vehículos al servicio de ETV deben ser conducidos por trabajadores directos de ETV. Luego entonces nos damos cuenta de que con esas políticas amañadas, porque según ellos la política que tienen, y es una política unilateral que sacaron ellos, que si el vehículo realmente el arreglo le cuesta un 69% de lo que realmente cuesta el vehículo, ya no queda en circulación, obviamente, porque la última compra que se hizo en ETV fue en el 2007, ¿sí? Entonces todos esos vehículos que teníamos, según la política de ellos, los tendrían que acabar. ¿Y cómo lo van a acabar? Descaradamente sacando una venta de vehículos de 228 vehículos. Esto le ha generado un detrimento patrimonial a la empresa, porque por ejemplo un informe de la Contraloría encontró que la empresa venía pagando un mantenimiento costosísimo por esos vehículos, y esos vehículos terminaban, su avalúo era inferior a lo que estaban pagando por mantenimiento, pero además los vehículos que está sacando del trabajo la empresa los están guardando en las centrales de ETV, exponiéndolos a la intemperie, ahí se están pudriendo, y eso es un avalúo, una plata que está perdiendo, generándole un detrimento patrimonial. Vamos a mirar un video, a mostrarles un video sobre cómo se están pudriendo los carros de la empresa en los patios. Esto es inaceptable y muestra el descuido por parte de la administración de Peñalosa y Castellanos.
Con Manuel Sarmiento. Bogotá si tiene arreglos y tú votas por el Polo. Carros tirados, pudriéndose. Esto es inaceptable, el desprecio que tiene la administración por el patrimonio público de todos los bogotanos y las bogotanas. Leonardo, en el marco de esta política de marchitamiento, ¿qué más ha sucedido en la empresa y qué políticas ha impuesto la administración de Castellanos? Por ejemplo, ¿ha seguido invirtiendo en la ampliación de fibra, de cobertura, de llegar a nuevos usuarios? Pues a ver, ese era una de las primeras preguntas que nos hacías, y ahí era donde la administración generó un boicot administrativo, nos generó un retroceso porque 3 años anteriores el plan estratégico corporativo implementaba el despliegue de fibra óptica. Eso le indicamos nosotros otrora a Jorge Castellanos, le decíamos, mire, implemente nuevamente el despliegue de fibra óptica, gane nuevos usuarios y tengamos la posibilidad de avanzar administrativamente, y no era posible. Pues como llega este gerente con ganas de privatizar, acabar la empresa, obviamente pues no le interesaba que esto sucediera y darle posibilidad a la empresa de que avanzara. Pues mira, Manuel, que ahora salen con una nueva noticia, y sale en Twitter el alcalde diciendo que ahora sí la empresa es una empresa rentable, que era una empresa que está generando alrededor de 42.000 millones en el tercer Q, y que el despliegue de fibra óptica era lo más conveniente para la empresa, donde nosotros le decíamos que era lo ideal para que la empresa avanzara administrativamente. No había una voluntad por parte de Castellanos, y aquí muestran cifras ustedes. Es más, la Contraloría hizo hallazgos importantes, alrededor de 4.000 millones, por las malas administraciones, la mala operación en el parque automotor, había duplicidad de recibos, y esto no genera avanzar. También estuvieron hablando ustedes de cifras importantes en el tema de los ingresos operativos, y hacían una referencia que nos señalaba también de los beneficios convencionales. Ahí Jason no anotó que nosotros teníamos o hacíamos unos aportes de nuestra nómina del 4%, y también eran beneficiados los profesionales con una prima de compensación variable, y esa prima da posibilidades alrededor de 15.000 millones de pesos que tienen los especializados, son profesionales, gerentes, y tienen ese beneficio extraconvencional para ellos, y esto alrededor de una cuarta parte de los trabajadores son beneficiados de esta prima. Es decir, no solamente es falso que esos beneficios en la convención colectiva vayan a quebrar a la empresa, sino que además ustedes financian parte de esos beneficios convencionales mediante un descuento que les hacen de sus sueldos, descuento que es distinto al que le hacen a un trabajador normal, salud, educación, salud, pensiones. Eso es un aporte que ustedes hacen para el financiamiento de esos beneficios convencionales. Eso suma alrededor de 6.000 millones de pesos anuales, y es el 4% que hacemos todos los trabajadores de ETV convencionados para los beneficios colectivos que tienen, los derechos convencionales que se han adquirido con la lucha, y obviamente para generar esa fortaleza en cuanto a los beneficios de nuestros trabajadores. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la situación laboral. Para que las empresas puedan funcionar bien, también es importante que tengan un buen clima laboral. Y lo que ha hecho la administración de Castellanos y Peñalosa es un despido masivo de sus trabajadores. De manera arbitraria, sin ninguna justificación, ha venido despidiendo, terminándoles el contrato de manera unilateral a más de 230 trabajadores. Son 270 más o menos los trabajadores que han sido despedidos. ¿Esto qué problemas le genera a la empresa? No solamente a los trabajadores, sino también a la empresa, Leonardo. Gracias, Manuel. Pues esto es muy lamentable, porque es que salen con unos comunicados a decir que despedir a 37, 40, 50 trabajadores, y haces una cifra muy acertada, que hasta abril del 2019 fueron 270 trabajadores despedidos. Sí, y de una manera cínica dicen que esto es cuestiones de los despidos para generar competitividad y eficiencia en la empresa. Y adicional, pues nosotros analizamos que genera unos nuevos cargos, el organigrama de la empresa cambia, y generan unos nuevos cargos de subdirectores. Adicionalmente han entrado alrededor de 50, 70 profesionales, que los sueldos son totalmente estrambóticos, digámoslo así,
sueldos de 16, 12, 7, que son estos ingenieros senior y que llegan a trabajar a ETV. Entonces no hay la igualdad y se vuelve un clientelismo por parte del presidente de la empresa. Bueno, fuera de esto, en ETV, frente al tema laboral, hay un grave problema de la tercerización. Trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que realizan funciones misionales de ETV, que hacen parte de su objeto social, como hacer instalaciones, reparaciones de la red. Muchos de esos trabajadores no son contratados directamente por la empresa, sino que son vinculados a través de terceros, a través de empresas contratistas y empresas de servicios temporales. Eso yo creo que tiene dos consecuencias, Delivia. Por un lado, en la violación de los derechos básicos de estos trabajadores tercerizados, contratos de 2 meses, 3 meses, es decir, no tienen estabilidad laboral, no se pueden sindicalizar, no obtienen los beneficios de la convención colectiva, tienen muchas veces sus salarios son muy malos, tienen que trabajar extensas jornadas sin tener derecho a la remuneración al recargo nocturno, al recargo de dominical, de festivos. Bueno, se les violan por completo sus derechos laborales, pero además genera que esos trabajadores tercerizados no tengan ese sentimiento de pertenencia a la empresa y que también los lleve a hacer una labor bien y trabajar bien y prestar un buen servicio para que la empresa se fortalezca. Tú, como trabajadora directa, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es ese sentido de pertenencia de los trabajadores por la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, lo que significa para ustedes la ETV? Mira, ¿desde dónde nace el sentido de pertenencia? Por ejemplo, cuando uno está en la parte neurálgica de nuestra empresa, que es el servicio al cliente, tiene uno el sentido de pertenencia porque porque el cliente que llega, tú te esmeras sencillamente porque se vaya satisfecho. Y aparte de eso, le colocas un granito de arena que es la fidelización de ese cliente. Cuando tú eres contratado directamente, que sientes tu empresa, tienes el amor por esa empresa que tenemos todos. Mira cuántos años llevamos, 22 años de servicio, por ejemplo, en mi caso. Tú llevas 22 años trabajando. 22 años de servicio ante ETV y he visto cómo la mano de obra nos las han abaratado y esto nos ha ofrecido un desmonte del buen servicio en ETV. ¿Por qué? Porque aquellas personas sencillamente llega el cliente, le dan un número de reclamo y posteriormente se le va a dar una solución, mientras que cuando estábamos en servicio al cliente, yo particularmente, nosotros le dábamos solución inmediata al cliente y prácticamente cogíamos el caso tan personalizado que íbamos a la parte de atrás a que se le hiciera efectivo su reclamación, para que este cliente no dejaban de trabajar. Es correcto. Ese caso lo tomábamos y hasta que no se solucionaba, no soltábamos a nuestro cliente y estábamos pendientes de nuestro cliente, cómo estaba, si se había solucionado, y sencillamente hacíamos una revisión día a día de esa factura o esa reclamación de ese cliente. Es decir que, y ya para meternos ya en la última parte de este Facebook Live, parte de las políticas para fortalecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es ampliar el número de trabajadores que de manera directa sean contratados por la empresa y que realicen las funciones con el mismo sentido de pertenencia que lo vienen haciendo ustedes durante tantos años de trabajo en la empresa. Ese sería un punto fundamental para mejorar el funcionamiento de la empresa. Por supuesto, Manuel, porque si nosotros nos damos cuenta de que hay tanta contratación es porque sencillamente ETV necesita personal. Ajá. Y un punto neurálgico para avanzar dentro de ETV es acabar con esa tercerización y dejar nuestros trabajadores directos. Bueno, Leonardo, los vi hace unas semanas y participamos en una reunión, en un acto con la candidata Claudia López, donde se firmó un pacto, un acuerdo entre varios de ustedes, dirigentes de Sintrateléfonos y la candidata Claudia López, sobre la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Qué es lo que plantea ese acuerdo programático con Claudia López, Leonardo, para que la gente se informe sobre esto? Bueno, aquí yo traigo el acuerdo, el original. Completo, sí, eso está caliente ese acuerdo, muy importante para que lo conozcan los trabajadores. Es un acuerdo que fortalece las empresas públicas, es un acuerdo que va de cara a la ciudadanía, de cara a los trabajadores, es un acuerdo garantista, porque adicional del acuerdo, compañero Manuel, imagínense que tuvimos un grupo de trabajo orientado y mandado por Claudia López, conocedores de Smart City,
y ese grupo de trabajo nos ayudó a implementar este acuerdo, mirando pues cifras, mirando cómo estaban los planes estratégicos corporativos anteriores, el actual, mirando hacia dónde podríamos hacer un modelo de negocio diferente y dónde podíamos afianzar más a nuestros clientes. O sea que el acuerdo va con responsabilidad y es muy importante que los compañeros y la ciudadanía lo conozcan. Son 9 puntos que dan posibilidades para una Bogotá inteligente y que nosotros no entendemos cómo los políticos no dejan inmersos en su plan de gobierno defender las empresas públicas, porque el agua o el oro son las comunicaciones. Y mire que este acuerdo nos genera a nosotros una confianza porque implementa una Bogotá inteligente y nos dice que la empresa de ETB no será vendida, no se enajenarán sus acciones, que el distrito administrará las acciones y obviamente no buscará la figura del socio estratégico. Esto es muy claro para que lo conozca la ciudadanía y entre en la confianza, y es más, está detrás unos gladiadores en la defensa de lo público y vos, que también haces parte, compañero Manuel, de esa defensa de lo público, estás detrás de este acuerdo y eso nos da la confianza para seguir apoyando a la compañera Claudia López. Bueno, muy bien, yo creo que ese acuerdo es histórico. Antes, pues un saludo especial para Eduardo Rodríguez, Miguel Muñoz, Alcira Angulo, Camilo Nieto y Johnny Pedraza. Recuerden compartir este video, esta transmisión, y ya para finalizar mencionar o resaltar esos 3 o 4 puntos fundamentales de ese acuerdo suscrito por la mayoría de directivos de Sintrateléfonos y la candidata Claudia López. 0 privatización, o sea, ni venta de acciones, ni la figura del socio estratégico, que es otra forma de privatización. Segundo punto es el fortalecimiento de la empresa. Yo creo que para fortalecer la empresa hay que avanzar en ampliar la cobertura de fibra óptica, iniciar una política comercial muy agresiva para promover los servicios móviles de ETB, que son muy buenos y que tiene también tarifas muy accesibles. Hay que mejorar el tema de atención al cliente, porque eso bajo la figura de la tercerización también está generando algunos problemas y es un cuello de botella en los que hay que trabajar y por supuesto saber promover bien la empresa. Es que miren ustedes, ETB ofrece unos servicios de excelente calidad, tecnologías de la información con la red de fibra óptica más moderna del país, altísimas velocidades de internet, unos servicios de altísima calidad a tarifas muy accesibles, pero el gran encanto de ETB, a diferencia de Claro y de Telefónica, es que lo que paguen los usuarios por el servicio de ETB después se los devuelve vía utilidades al distrito y eso se convierte en educación y salud. O sea, mientras un usuario de Claro, la plática que paga, el esfuerzo que hace para pagar la factura de Claro, esa plata termina en México, la plata de ETB, que se vuelve utilidades, se convierte en mejores vías, en mejores colegios, en mejores hospitales. Eso es una de sus ventajas y hay que mostrarle esto a la ciudad para que ETB siga creciendo. Ese acuerdo también plantea el respeto de los derechos laborales, un tratamiento adecuado en el tema de la negociación de la convención colectiva y algo muy importante que yo digo que es histórico, del que hablábamos ahora, es comenzar a reducir la tercerización laboral, la contratación mediante terceros, incluso hay cuarterización en ETB y de esa forma que ETB comience a asumir progresivamente las funciones misionales que hoy se le han entregado a otras empresas vía distintos contratos. Aquí tenemos un teléfono, es también un teléfono en WhatsApp, las personas que les interese hacer parte de este equipo de voluntarios y voluntarias en defensa de Bogotá y que estamos trabajando para que se acabe la pesadilla peñalosista, pueden escribirnos a ese WhatsApp que encontrarán ahí, el teléfono es 320-466-6218. Bueno, quiero agradecerles inmensamente por haber aceptado esta invitación, por haber participado en este Facebook Live. Recuerden ustedes compartir y un último mensaje de los dos para las personas que nos están viendo, para que se animen en defender un patrimonio estratégico como es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, una empresa con más de 135 años de historia. Leonardo. Bueno, primero la invitación es que apoyen este acuerdo programático, es un acuerdo totalmente garantista. Aquí lo decía muy bien el compañero Manuel Sarmiento y nos habla de quitar ese cuello de botella que es la tercerización, que nos afecta muchísimo, es el flujo de caja que tienen los administrativos, porque por ahí se va también unos contratos importantes, unos dineros públicos y es una parte, deja entrever posibles corrupciones. Adicionalmente, este acuerdo nos da la posibilidad de generar una formalidad laboral
Adicionalmente, es tan garantista que trata de implementar y lo va a conseguir en una Bogotá inteligente, donde nosotros vamos a tener una participación importante. Ya la conectividad no va a ser una conectividad de cable, sino una conectividad totalmente digital. Y aquí los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones van a tener una participación activa laboral, y es importante seguir en el fortalecimiento de las empresas públicas. Ese es el apoyo que necesitamos de la ciudadanía y de los trabajadores. Delivia, un saludo tuyo y un mensaje para las personas que nos ven e invitarlos a que sigan defendiendo este patrimonio tan importante para la capital de la República. Bueno, hacer la invitación primero que todo a que sintamos a Bogotá como nuestra, que sintamos a ETV nuestra, porque yo siempre he dicho, ETV es la finca de Bogotá. ¿Por qué es la finca? Porque es la que produce todo lo que recibimos del usuario, se retorna, como Manuel lo decía. Manuel, es una realidad. Todo aporte que yo hago para esta ETV que es pública, sencillamente se va a retornar en semaforización, en una Bogotá inteligente, y ¿por qué no en un buen transporte? Esto va a aportar. Claro que sí. Entonces la invitación es querer a Bogotá, querer su distrito y amar a ETV. Bueno, y por supuesto, una parte de los recursos de ETV y de las facturas de ETV van para la Universidad Distrital, porque la Universidad Distrital tiene una participación accionaria importante en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado a este Facebook Live. Les queremos agradecer por su participación. Recuerden compartir este video para que muchas personas se sumen a este equipo en defensa del patrimonio público y en defensa de una empresa que queremos muchos, que es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Envíenos también sus comentarios, sus preguntas, y estaremos también resolviéndolas. Les podremos escribir por los mensajes directos. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión y muchas gracias de nuevo a ustedes por asistir. Con Manuel Sarmiento.